Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los seres humanos fabricamos muros difíciles de derribar. Los primeros cristianos, todos ellos judíos, no pudieron comprender inmediatamente que el mensaje de Jesucristo debía dirigirse a toda la humanidad, sin exclusión. Así, Pedro fue cuestionado porque había entrado en casa de un romano. ¿Cuál es nuestra actitud hoy cuando anunciamos el Evangelio? ¿Lo llevamos a todos o pensamos que hay algunas personas o grupos más dignos de recibirlo? Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de en medio de los muertos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Por él,
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de la santa alegría pascual y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole: ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido en sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: Vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: No consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados de Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel, diciéndole: Envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida. Y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor,
y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos en esta continuidad. Ayer, como cuarto domingo en que celebramos al Buen Pastor, hoy es la continuidad desde el versículo 11 al 18 de este capítulo 10 de San Juan. Continúa profundizando, queridos amigos, y sobre todo el compromiso. Más vagina pe episcopus, pero mañana batalla quién es el buen pastor. La figura es tan linda, ¿verdad? Dentro de una figura antropológica cultural, porque el pastor, uno que vivió, yo viví 10 años ahí con Israel, 10 años ahí con Israel, entonces ahí con Aponaina. El buen pastor, vamos a decirlo así, o sea, el pastor, no es que se pone detrás de las ovejas o arrear y nada las embacueras, no. Ustedes saben que en Israel, vos vas a ver al pastor, tenonde, interesante es, se va adelante. Y las ovejas se van detrás del pastor. Y por las dudas tiene un silbato y por si acaso alguno por ahí, entonces se quedó no sé qué cosa, alguna de las ovejitas, ¿verdad? Pero normalmente todas se van una detrás de otra detrás del pastor. Qué interesante. A ver, de ya la entonces yo mañana, y bueno, le dice a sus discípulos y a la gente, bebe igual pastor pea, guataina, abuelo, la jimbacuera. Upeisa veise, se la buen pastor, hina. Se abre el año muy a pene, no debe hina, pe, yupaiteta será becueri, pe guatata. En realidad el kalos, ¿verdad? Aquí quiere decir, este es el pastor que nos conviene. Este es el pastor que nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. ¿Cuál añandera a dónde te lleva el buen pastor? Te va a llevar, como dice, a las aguas tranquilas, así dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Te va a llevar ahí donde hay pasto suficiente, porque el buen pastor siempre busca lo mejor para sus ovejas. Como en Garusea lleva hoy botas en Mataponas y Cuay, de ahí por imaginar algo, entonces oye por escata lleva. Y por eso, este es el pastor que nos conviene, porque siempre va a buscar lo que nos hará bien. Y va haciendo la comparación para que entendamos bien en qué consiste ser el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, te va a llevar hacia el agua, hacia el buen pasto. Y te compara enseguida, atención, como siempre la palabra de Dios te va a poner los dos elementos, el bien y el mal, te ponga ante dos caminos. La posibilidad que también nosotros, en lugar de ser buenos pastores, podemos ser malos pastores. En este caso le llama asalariado. Gana enememba. Vea, oye, me entiende, ñangareco, jaguade, no te interesa, guasú, y sos asalariado. No sos el pastor, no sos el dueño. Entonces dice, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. No da la vida por sus ovejas, sino que huye del lobo. Y entonces dice, bueno, sálvese quien pueda. O a tu pueblo echado, lo que sea. Pero no sale a pelear, no sale a luchar por sus ovejas. Las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Y esto, queridos amigos, es lo que pasa tantas veces cuando nosotros nos ponemos al frente de la comunidad, pero para ser buenos pastores, para ser buenos papás, para ser buenos presidentes de la república, para ser buenos ministros. En serio, entonces huimos ante los problemas verdaderos de la sociedad y solamente nos vamos allí donde hay suculentas cositas, ¿verdad? Para el provecho
del pastor. Se da cuenta, queridos amigos, que esto es importante que tengamos en cuenta. Ya es ya. Ñande yara ñeru pibe mandiga tuta la ya es ya. Ñañamindu. Porque después yo escucho, hay tanto que te quieren bolear, ¿verdad? Pero sí, por lo menos de boleamos a ver, más lleva. Y yo pienso que a la gran mayoría de la gente, ya ne caneombana de tanto discurso y quiere bolear y decir, allá la paraguaya se boleó la vuelta, donde ya puede, ya iba, o sea, el buen pastor, queridos amigos, es sencillo y claro. Oyapó, transparencia, que nos dicen que aquí falta mucha transparencia, después la transparencia, llamo cañe, lleva, pea, lanzamos al inicio, pero todo general, pero nadie sabe pues dónde va a parar todo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Estamos abandonando nuestra barca, estamos abandonando a nuestro rebaño. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús. Conozco, este es otro elemento importante. Porque ñandela ñete movieron como buen pastor, Jay Cuana, un niño de la calle, comisario, y dice, más de 250.000 jóvenes tenemos nosotros como policía anotados que son drogadictos, que están en la droga. 250.000 jóvenes, dice. Lo que nosotros tenemos fichado. Pero apelando ya fichai ahí, ¿no? Entonces quiere decir, queridos amigos, que tenemos que conocer. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Cómo nosotros vamos a pelear o qué le vamos a ofrecer, verdad, ante estas situaciones si nosotros no nos metemos en estas cosas? Si nosotros estamos para un grupito, ya no interesamos, ya producimos, ya viajamos, ya vamos a la negocio, pero ya ese modo lamba asina, el verdadero base de la gente, del pueblo, ¿entiendes? Upeoto la ñandela ya piana, ¿entendiste? Y lo demás, entonces, queridos amigos, si hacemos bien, yo les aseguro que así como yo escucho, hay muchísimos empresarios, pero buenísimos. Pero que tampoco pueden trabajar y tienen que más o menos hacer juego de cintura para poder sobrevivir también como empresa, ¿entiendes? Porque si no, no va adelante, ¿entiendes? Entonces eso quiere decir que hay una mala organización o una organización muy corrupta. Entonces, si vos tenés que hacer juego de cintura para poder sobrevivir, quiere decir que la organización está muy corrupta. Aquí nadie tiene que estar haciendo juego de cintura para hacer bien las cosas. Y eso va a venir en redundancia, entonces, para que después las cosas funcionen bien. Y funcionen bien para todos, ¿entiendes? Y entonces por eso él dice, yo soy el buen pastor y conozco. Conocer, ¿verdad? Del conocer, queridos amigos. Quiere decir, que peña perfume, reye a ese cuera, o peago la desea, conozco a mis ovejas. No es tener números escritos, ¿verdad? Cuánto esto, cuánto aquello. Hemos vencido la ignorancia tanto por ciento. Mira número, mira anda, es realidad. La realidad es, queridos amigos, hablando con tu gente, oñe atravesado para quiere decir que vea ni castellano ni tuyo tuya. Eres suma mi ya ni tuyo suma ya rati calculadora y lo llevamos a la y suma y resta. Y así sucesivamente. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra educación necesitamos. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esto es más duro todavía, queridos amigos, porque nos está diciendo que el verdadero cambio para que nosotros seamos buenos pastores, como el Padre me conoce a mí, yo le conozco al Padre. La ñandena yeicuaino maba peñan de yara, yo le conozco al Padre. Entonces nunca, como viene a continuación, y doy mi vida por las ovejas, nunca. Nañame emo ay, peñandere covela ñandera pichacuerare. Reí la ñañemo iguauta la tendo taishamo. ¿Por qué? Porque nañandere amo ay lamboria jure. Nañandere amo ay por el pueblo. Nañandere amo ay ña por mete pareita ya eta tanto ña discurso ponalle, ña moñe pone un bovela, ña presentáis no pega ante el pueblo. Pero queridos amigos, después en la realidad, si yo no conozco al Padre, jamás voy a dar mi vida por la oveja. Solamente el amor profundo a Dios es lo que nos lleva también a dar la vida por los demás. El amor profundo a Dios. Yo recuerdo y termino con esto, queridos amigos, un sacerdote, ¿verdad? Misionero en el Chaco.
Estaban todos los peones ahí ya a la noche, a las 20 horas de la noche, después de las faenas de la estancia, a la país, Monseñor, a tu Zacarías Ortiz, era oye, no, endúgina, monburiente, endúgina, o qué te imaginas, las 9 de la noche, upá, y ya te iba a ñemongueta. Y en un momento hablaron de un misionero de un país que estaba en medio de ellos. Y el obispo escuchaba, ¿y qué decían del país? Decía lo siguiente: un mene papé país pea, ojal juete, ñande yárabe, alleveo ya pejeta. Ese país era allá de Europa, ¿verdad? Que vino como misionero, allá el Chaco uruguayo. Un mene ojal juete, ñande yárabe, alleveo ya pejeta, jau ñande apitebe. O ya paite la gente, todo lo que tiene en Europa, todo es ya paite. Jau apeñande apitebe un babojama. Un mene pa ojal juete, ñande yárabe. Ahí está, queridos hermanos. Este es el ejemplo más claro. Quiere decir que esos peones entendieron, pero así como dice el Evangelio. Ojerjuñan de yárabe a opear, entonces oje yapala y mía, porque ya jerjuñan de yárabe y catula ya yapo, que están bañando de la pisacuela. Pero no ya jerjuñan de yárabe, ya mondata, ya sobrefacturata, ay biose, ya mondata, ya pato, vean de ser mío, yo todavía más vio ahí ya patula ya posee. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Estamos ya la 4ª semana de la resurrección. Oye, semana lleva. Vaya a la cambio, peñandere coebe. Vaya a la cambio, Gina, en nuestra iglesia, porque eso es lo que necesitamos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que a ejemplo del buen pastor salga al encuentro de los alejados y garantice a los fieles la puerta de la salvación. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que acompañen al rebaño del Señor con paciencia y gobiernen hacia la verdadera vida. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que sean cuidadosos en el acompañamiento de los diversos sectores sociales de nuestros pueblos. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Y es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang bicara bicara Eke apa angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, tu panjang bicara bicara Eke apa angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, tu panjang bicara bicara Eke apa angkai para fui ore poyaku Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos, que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes, con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.